Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandi Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñandi Yara Ñe, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico, y estamos concluyendo nuestra reflexión sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 4 y el capítulo 5, que nos están hablando de las ofrendas. Nosotros tenemos que mirar un poquitito cuál es el objetivo verdaderamente del sacrificio por el pecado. Es entonces, decíamos, el restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre. Esto entonces tenemos que tenerlo muy en consideración. Es decir, el sacrificio que se hacía en ese momento, que se estaba ofreciendo en el templo, era con una finalidad específica de volver a ese relacionamiento que se había perdido con el Señor. Y esto había una causa, ¿verdad? ¿Cuál era la causa principal? Y era justamente el hecho de que el hombre quedaba contaminado a causa del pecado. Entonces, ahora se tenía que volver a restablecer esta unión con el Señor. Entonces, el término también, recordemos de nuevo, que se utilizaba para restablecer, este término que servía para designar este sacrificio, en este restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre, era entonces la palabra hatat, que es el pecado, ¿verdad?, para nosotros. Y nosotros decíamos que tenían unas cuantas posibilidades, ¿verdad?, de interpretación, o también podemos decir de aplicación. Sobre todo la que nosotros insistíamos mucho era aquella de un ocultamiento, es decir, el hatat como ocultamiento de la presencia de Dios. El hatat, que significa pecado, en cuanto que es entonces una transgresión de una ley de Dios. El hombre que transgrede y por eso no se siente ni quiere estar en la presencia del Señor. Es como que está huyendo continuamente de la presencia del Señor. Entonces, esta es la palabra que se utiliza para designar y para decir directamente que el hombre huye del Señor, se oculta del Señor. También, por otra parte, por otro lado, el término designa también esto de hatat, el sacrificio por el pecado, incluso la víctima del sacramento, del sacrificio. Estos dos elementos son importantes tener en consideración. Por una parte, como pecado, como ocultamiento, como transgresión contra el Señor, contra Dios mismo, contra una de sus leyes, aquello que el Señor pide al hombre para que pueda vivir dignamente. Y por otra parte, directamente como el sacrificio por el pecado. El hatat, entonces, algo que se ofrece, ¿verdad?, a Dios. Pero decíamos en nuestra reflexión que lo importante aquí no es simplemente un ofrecimiento, ¿verdad?, sino que el hatat indica también convicción antes que nada. Es decir, si yo estoy haciendo algo es porque estoy convencido que desde ahora haré ese esfuerzo para cambiar, para ser diferente. Entonces, miremos un poco ahora, como haciendo una lectura también para que podamos entender dentro de nuestra vida cristiana. Cuando Pablo habla, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que va en relación directa, ¿verdad?, con esto, porque Pablo, recuerden que hace una relectura, como siempre se hizo dentro del Nuevo Testamento. Y aquí entonces nosotros miramos el comentario de Pablo cuando él hace sobre esta acción salvífica de Jesús. Miremos que es interesante porque hace
una relación directamente al Hatat, ¿verdad? Utiliza esta noción de una manera paradójica también, al que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, Hatat, ¿verdad? Dios, sin embargo, lo hizo Hatat, es decir, lo hizo sacrificio. Lo hizo entonces como acción, ¿verdad? Para poder liberar, o sea, lo hizo como sacrificio, para liberar al hombre mismo ¿de qué cosa? De su propio pecado, de su misma falta. Al que no hizo Hatat, al que no hizo pecado, al que no cometió, sin embargo, Dios lo hace, dice, pecado. ¿Qué significa entonces? Parece como si fuese una terminología igual, ¿verdad? Pero sin embargo no es igual, porque la terminología aquí difiere, solamente que utiliza el mismo término de lo que estábamos explicando, ¿verdad? El Hatat como pecado, como una transgresión de la ley, al que no conoció Hatat, al que no conoció pecado. Sin embargo, el Señor lo hace sacrificio, lo hace oblación, ¿verdad? ¿Para qué? Para rescatar al hombre. Esto es muy interesante. Pablo entonces usa la imagen del sacrificio por el pecado para expresar la reconciliación de los hombres a través de Jesús. Esa reconciliación. Qué lindo que es esto, entonces, queridos hermanos, que nosotros podamos ir entendiendo y al mismo tiempo comprendiendo, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento es una base, pero así, radical, maravillosa, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento. Es la única forma que nosotros podemos comprender el Nuevo Testamento. Luego, otro elemento, el de la reconciliación, también implica la reparación del daño, decíamos. El Levítico nos explica, pero de una manera directa a esto, ¿verdad? Esto de la reparación del daño. No es que nosotros estamos simplemente ofreciendo un sacrificio en lugar de, ¿verdad? Como algunas veces uno puede entenderlo así, o piensa que se está queriendo decir de esta manera. No, ahí veis. Sino que aquí nos está diciendo que hay una reparación del daño, es decir, la expiación del pecado, y Dios que ofrece la reconciliación por medio de su Hijo, reparando el daño y reconciliándonos con Él. Porque si el objetivo principal era la reconciliación de Dios mismo con el hombre con Dios, aquí nosotros podemos entender enseguida que es esa vuelta, es esa reconciliación con Él. Dios mismo se acerca a nosotros por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? Cuando estamos ya haciendo la relectura de este pasaje tan interesante del libro del Levítico, para que nosotros también podamos acercarnos a Él. Por eso, al que no conoció Hatat, al que no conoció pecado, sin embargo, Dios lo hace Hatat, lo hace reconciliación, lo hace ofrenda, para que exista esta posibilidad de reconciliación, de acercamiento a Dios. Por lo que ya no hay duda ni acusación. La única tarea, entonces, que queda es la disponibilidad del hombre para dejarnos reconciliar por Dios. Una vez que Dios ofrece a su propio Hijo, a Jesús, ¿verdad? Según el Levítico, ahora en esta relectura que estamos haciendo, y podemos entender, pero maravillosamente, esta expresión de Pablo, entonces no queda otra cosa al hombre, sino que una disponibilidad humana. Qué interesante para cada uno de nosotros entender el Hatat, ¿verdad? Como esa posibilidad. Quiere decir que Dios nos regala todo, Dios nos ofrece todo, Dios nos vuelve a llamar a esa reconciliación, pero ahora depende de cada uno de nosotros, de esa disponibilidad nuestra, para que se vuelva una realidad. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo, queridos hermanos, en nuestra reflexión de Ñande Yarañé, Levítico capítulo 4 y 5 principalmente, sobre la explicación de lo que es el pecado de por sí, pero con esta terminología ambivalente. Esa es la palabra entonces que nos puede ayudar bastante. Ambivalente, o sea, con dos valencias, con dos significados, con dos valores. Ambivalente sobre todo en el sentido de que por una parte te describe esa separación, ¿verdad?, del hatad como pecado, que significa alejarse de Dios, como transgredir la ley de Dios, pero por otra parte también que esa misma expresión, el hatad, está significando un sacrificio que se ofrece para volver a recuperar esa reconciliación, esa unión, esa relación que tiene que existir después de la transgresión, ¿verdad?, contra Dios. Y por eso recién reflexionábamos en esa expresión de Pablo: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y ahora entonces nos preguntamos, ¿cómo es que funciona el perdón de los pecados entonces en este caso, ¿verdad? O sea, ¿cómo tenemos que comprender desde esta expresión que leemos desde el libro del Levítico? Entonces se espera que la sangre, ¿verdad?, del animal fuera asperjada sobre el individuo y sobre los individuos, como rociarlos con agua bendita, ¿verdad?, o imponer las manos sobre su cabeza. Este elemento indispensable que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo funciona, verdad?, esto del perdón de los pecados? La aspersión. Pero aquí es entonces la aspersión de la sangre de la víctima, entonces, que se hacía ¿sobre quién? Sobre los individuos que estaban ofreciendo ese sacrificio, esperando el perdón de los pecados.
O al mismo tiempo también nos dice, o imponer las manos sobre la cabeza de la víctima. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Sin embargo, la sangre es rociada, según el caso, 7 veces en el velo del santuario, el pie y los cuernos del altar. 7 veces. Entonces se asperja, ¿verdad? En el velo del santuario, el segundo elemento, el pie y luego los cuernos del altar. Estos 3 lugares. Y bueno, y vamos a ver, esta es la forma. Nosotros estábamos esperando, decíamos que como una aspersión sobre las personas que ofrecen el sacrificio, o el hecho de imponer las manos, ¿verdad?, sobre la cabeza de ese sacrificio. Una posible interpretación, y veamos porque esto nos ayuda a comprender, ¿verdad?, y después a hacer siempre esa relectura para nuestra propia vida hoy, en esta acción, es que el pecado contamina el altar, por eso se rocía el pie y los 4 cuernos del altar. Primera cosa, esa es una posible interpretación. Entonces el sacrificio como que contamina o contaminaría el altar de por sí. Entonces se prefiere rociar, ¿verdad?, el pie del altar y también los cuernos del altar. Significa entonces que el pecado de un jefe o de alguien del pueblo contamina el atrio del santuario. También decíamos recién que se rociaba 7 veces el velo del santuario, el atrio del santuario, allí donde justamente se congrega y se está haciendo este sacrificio. Significa de esta manera que el pueblo o alguien del pueblo que contamina el atrio del santuario. Y el pecado, por lo tanto, del sacerdote ungido y de la asamblea puede llegar a contaminar también el lugar más sagrado del templo. O sea, nuestra presencia pecadora o de la persona pecadora puede contaminar en este caso. Y esta es la simbología con la que nosotros por lo menos estamos haciendo una interpretación de lo que significa la aspersión, ¿verdad? La aspersión al pie, dice, del altar, luego también el velo del templo y también sobre los cuernos del altar. Por ello, hay una necesidad de rociar esos lugares santos con la sangre de la víctima para purificarlos. Siempre la aspersión significa purificación en este caso. Y más aún porque nosotros entendemos que esta aspersión es la aspersión con la misma sangre de esa víctima. Es lo más profundo, es la vida. Recordemos que el término sangre, la sangre de por sí significa la propia vida, lo más profundo que tenemos del ser, de la existencia, por lo menos así se lo representa en la Biblia. Luego, cuando el oferente ha hecho su sacrificio, él queda purificado. El oferente, el que está ofreciendo por sus pecados, él queda purificado. El oferente se indica con la víctima con que le sustituye. La víctima que le sustituye. En otras oportunidades, en los primeros capítulos, nosotros ya hablamos de esta situación, ¿verdad? Que el oferente, con el hecho de ofrecer ese animal, el hecho de ofrecer esa víctima lo está sustituyendo, porque decíamos que queda purificado, ¿verdad?, a través de esa víctima, que lo está sustituyendo. Su sangre derramada y su vida entregada a Dios son los elementos esenciales para la remoción del pecado. Estos son los elementos esenciales para la remoción del pecado. Esta idea entonces de sustitución del pecado por la víctima predomina especialmente en la fiesta del día de la expiación. Nosotros más adelante vamos a ver en el capítulo 16, ¿verdad? Pero esta sustitución del pecador por la víctima predomina especialmente en ese día en que nosotros le llamamos, o por lo menos el libro de Levítico lo explica así, como la fiesta del día de la expiación. Y también la purificación con las cenizas de la vaca roja. Eso vamos a encontrar en el libro de los Números, capítulo 19, del 1 al 10. La purificación, ¿verdad?, con las cenizas de la vaca roja. Entonces, que tiene todo un significado también y que ya oportunamente estaremos reflexionando. Vamos entonces a ir mirando todos estos capítulos que nosotros estamos tratando de comprender y que nos vienen desde la fuente principal, y nosotros hoy también lo estamos aplicando a nuestra vida, a nuestra
a nuestra vida religiosa, ¿verdad? Porque el cristianismo viene siempre del judaísmo. No nos olvidemos de este aspecto tan importante. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, por lo tanto ellos conocen muy bien el Antiguo Testamento. Y los que reinterpretan principalmente entonces esta comunidad cristiana también conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ahora, después incluso, cuando leemos, y eso va a ser muy interesante al leer el libro escrito, ¿verdad?, a los hebreos, que nosotros decimos, la carta a los hebreos o esa epístola a los hebreos, nos vuelve a mover y nos vuelve a explicar todo el significado profundo de esa sangre derramada, ¿verdad? Incluso aquí ya lo aplicamos a Jesús, ¿verdad?, que es la ofrenda verdadera sobre el altar y que purifica al hombre de todos sus pecados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. En nuestra reflexión ahora queremos pasar a este capítulo siguiente, o mejor, el capítulo 5 siempre, pero los versículos siguientes, que van del 14 hasta el 19, el sacrificio de reparación. Decíamos incluso que es un agregado, ¿verdad?, como un anexo a todo lo que ya hemos tratado desde el capítulo 4.
que es sobre el sacrificio, la expiación, el ofrecer como víctima por los propios pecados. El Señor dijo a Moisés, un llamado, ¿verdad? Si una persona defrauda al Señor pecando inadvertidamente contra sus derechos sagrados, le presentará como ofrenda de reparación un carnero del rebaño que no tenga defecto o su equivalente en ciclos de plata, según la tasa del santuario. Así reparará el derecho sagrado contra el que pecó, añadiendo un quinto más que entregará al sacerdote. Este practicará el rito de expiación en favor de esa persona con el carnero del sacrificio de reparación y así será perdonada. El 17 nos dice, si una persona peca cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor y se reconoce culpable, siempre el reconocimiento importante, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto o su equivalente en dinero como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertidamente y así será perdonada. Es un sacrificio de reparación porque era realmente culpable delante del Señor. Bueno, eso es lo que nos dice esta partecita. Miremos un poco el significado, sobre todo para nosotros lo que nos interesa, ¿verdad? En su explicación. Antes que nada, es el sacrificio por la culpa. Siempre es por la culpa, solamente que ahora es directamente de una persona, así como nos está diciendo. Primero comienza con esa fórmula. Habló Yahvé, ¿verdad?, a Moisés. Es siempre Dios el que habla. Es siempre Dios entonces el que llama, según el autor sagrado. Es importante. Es una indicación del paso a un nuevo tipo de sacrificio. Terminamos lo anterior, ¿verdad? Y ahora entonces quiere decir de nuevo como que Dios le dará una nueva instrucción a Moisés. Y ahora se va a abordar el sacrificio de reparación. ¿Cómo hacer entonces este sacrificio para reparar los pecados que nosotros hemos cometido? O los sacrificios también llamados sacrificios por culpa, ¿verdad? Asham se decía, ¿verdad? El Asham, sacrificio por culpa, Asham en hebreo. Las ofensas que merecen reparación afectan a las propiedades de Dios y del prójimo. Siempre estas ofensas entonces del Asham merecen reparación que afectan tanto a las propiedades de Dios como a las propiedades de tu prójimo, de ese que está a tu lado. Entonces ya es una indicación importante también para cada uno de nosotros. Donde ya esa ponana y las ecuñan ya pecas agüereñan de yarandiente. Lleva, ya es, ¿no? Esto es con Dios nomás, mi pecado es con Dios nomás. Sin embargo, cuando nuestro pecado es con Dios verdaderamente es porque nosotros le estamos ofendiendo y tiene alguna relación directamente con mi hermano. De alguna manera siempre está en relación. Es imposible, ¿verdad?, separar Dios del hombre, ¿verdad?, de la misma naturaleza donde nosotros estamos, en este conjunto tan importante. Y por eso la Biblia nos va presentando siempre que si yo estoy pecando contra el hombre, estoy pecando contra Dios. Si estoy pecando contra Dios, significa verdaderamente que me estoy olvidando de un aspecto importante, que es el aspecto antropológico, ¿verdad? Pecar contra Dios significa pecar también contra el hombre, ir contra el hombre. Primero, vamos a ver, cuando alguien ha tomado algo de las cosas consagradas a Dios para su propio provecho, o sea, ñandemondá, alguien ha tomado algo de las cosas consagradas a Dios. Consagradas a Dios. Aquí entonces, entre los mandamientos, ¿verdad?, no robarás, nosotros conocemos muy bien, no robar. También el hecho, ciertamente nosotros podemos pensar, tomar simplemente de las cosas consagradas, algo que fue consagrada a Dios, y nosotros estamos robando, estamos tocando. Pero de por sí nosotros tenemos que saber que la misma naturaleza es consagrada a Dios. Sagrada significa que se refiere a Dios o proviene de Dios, o mejor dicho, pertenece al ámbito divino, pertenece al ámbito de Dios. Entonces lo sagrado, lo que nosotros tenemos alrededor nuestro, tenemos que entenderlo como una cosa sagrada.
y por eso el respeto que nosotros tenemos al hombre, por ejemplo, a la persona como tal, porque es un ser sagrado. También la misma naturaleza, cómo se presenta. No podemos así nomás deforestar, hacer las cosas porque a mí se me antoja, porque yo quiero o porque yo estoy explotando. Dios dice ciertamente en el Génesis, te doy todo esto, exploten, pero dice, ustedes tienen que manejar la tierra. Pongo todo a disposición de ustedes para que ustedes lo manejen, pero no para explotar y para eliminar prácticamente todo, ¿verdad? Para matar el mundo, para matar la propia vida. Entonces todo es sagrado porque proviene de Dios. Tiene una función específica dentro de la creación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Primer elemento entonces de este pecado es cuando uno toma algo de las cosas consagradas a Dios, pero lo toma para su propio provecho, ¿viste? Para su propio provecho. Egoísticamente nosotros pensamos y queremos y decimos, no, hoy yo voy a hacer lo que yo quiero, porque esta es una naturaleza, porque Dios me dio, ciertamente Dios te dio. Pero atención, cómo lo estamos utilizando y cómo lo estamos aprovechando. Un segundo elemento de la culpa que nosotros aquí entendemos, cuando alguien sin darse cuenta ha hecho algo prohibido por los mandamientos de Dios. Aquí dice, de hecho, algo prohibido, ¿verdad? Pero sin darse cuenta, dice, sin darse cuenta de los mandamientos. Bueno, podemos decir, ¿verdad? Podemos decir de vez en cuando que uno puede pecar por inadvertencia, dice también el libro del Coelho, ¿verdad? Por inadvertencia, uno comete algo sin darse cuenta, pero en realidad después uno toma conciencia, uno se da cuenta que ha hecho algo prohibido. ¿Pero por qué cosa? Es prohibido verdaderamente por los mandamientos de Dios. Aquí significa que tenemos que entrar en un camino de concienciación. O sea, yo, ¿verdad? Pero la culpa entonces es considerada cuando alguien ha hecho algo prohibido por los mandamientos de Dios. Directamente lo dice sin darse cuenta. Y bueno, seguiremos entonces reflexionando sobre este aspecto tan interesante de más elementos que la palabra de Dios nos lleva a entender qué significa esta culpa, la que el libro de Levítico después a través del sacrificio nos ofrece la reparación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. En esta oportunidad, en este día, tenemos la visita nuevamente, porque él ya es conocido aquí por casa, el doctor Pablo Vivas, o Vivas. Vivas, con ese. Vivas, entonces que nos visita nuevamente. Estuvo participando del Congreso Mariano que se realizó aquí, organizado y acompañado por Consacratio Mundi. Entonces, bienvenido de nuevo y entonces queremos compartir nuevamente, Pablo, de la experiencia y de la riqueza, sobre todo de la iluminación que siempre el Señor nos trae a través de su Madre. ¿Qué nos puede explicar y de lo que estuvieron haciendo aquí en el Congreso, dedicado exclusivamente a nuestra Madre? Bueno, muchas gracias, Padre Víctor, de nuevo por esta invitación que usted me hace y poder llegar pues todos a estos miles de seguidores a través de esta plataforma de la Santísima Virgen María. Bueno, efectivamente estuvimos en el Congreso de Consacratio Mundi, organizado por Consacratio Mundi, donde contamos pues con la participación de un bendecido sacerdote que es el Padre Héctor Ramírez, digamos propulsor, director de esta llamada mundial que es Mater Fátima. Estuvimos desarrollando temas muy importantes para la salvación de la familia, para la salvación de las naciones, como encierra en sí todo el mensaje de Fátima, lo que significa, y la llamada de Fátima a la santidad, a volver a Dios principalmente, dejar el pecado y volver a Dios. Ahora, la manera y la forma en que la misma Virgen María también insistió en Fátima, y esa es tal vez la unión impresionante que existe en esta doctrina que, como usted como sacerdote pues bien sabe, tal vez o seguramente es la doctrina más sólida en la consagración al corazón de María, que es la de San Luis María Griñón de Montfort. Aun cuando la Virgen en Fátima no menciona expresamente a San Luis, no dice San Luis está aquí, claro, o apareció conmigo, o los pastorcitos vieron a San Luis de Montfort, claro. Efectivamente toda la experiencia, y me llamaba la atención porque mientras yo iba oyendo cuidadosamente al Padre Héctor, donde iba desarrollando pues toda su ponencia con esa, digamos, majestranza con que la conoce y la transmite, me iba dando cuenta increíblemente que los pastorcitos eran monfortianos. Sí, claro, que los pastorcitos claro. Eran monfortianos porque vivieron todo lo que enseña el Espíritu Santo en el Tratado de la Verdadera Devoción. Sobre todo, hicieron totalmente la ruta de la consagración que enseña San Luis María Griñón de Montfort en el tratado. ¿Qué hicieron los pastorcitos?
a través de toda la experiencia mística, revelativa, manifestativa, epifánica de la Santísima Virgen María y en medio de ese mensaje universal clave y fundamental para la humanidad en este tiempo. Realmente los pastorcitos nos dejaron todo un ejemplo maravilloso. Ahora visto desde la experiencia del tratado, repito. Sí. El tratado nos llama a construir el mensaje del Espíritu Santo a través de San Luis. En el tratado de la verdadera devoción nos llama a construir el santuario interior de María. ¿Qué es construir el santuario interior de María? Lo voy a sintetizar rápidamente porque por razones de tiempo pues no podemos darlo por completo, por lo cual solo voy a mencionar. Primeramente hay que preparar un terreno y ese terreno es nuestro corazón, porque como bien dice también el mensaje de Fátima, y también lo dice San Luis María Griñón de Montfort, el triunfo y el reinado de María será en el interior de los corazones. Es en el interior de los corazones. Entonces, como es en el interior de los corazones, es hacia ese escenario, hacia ese terreno, donde tenemos que trabajar la consagración. Y esto comienza por una limpieza y purificación interior. ¿Limpiarnos de qué? ¿Purificarnos de qué? De 7 falsas maneras de entender, vivir, relacionarse y conectarse con la Virgen María. Y esas 7 son las 7 falsas devociones que enseña San Luis, que habla de los falsos devotos críticos, los falsos devotos escrupulosos, exteriores, presuntuosos, inconstantes, hipócritas e interesados. Muy bien. Ahí hay todo un trabajo, padre. Claro. Es como... Interesante eso, ¿eh? Sí, es todo un trabajo porque... Podemos caer en eso. Ciertamente hemos caído, padre. Claro. Entonces, es como, vamos a sembrar, a hacer una siembra. Esta es otra imagen para entender la consagración. Sí. Está un labrador, hay que sembrar la semilla, queremos que haya una cosecha, que son los frutos del Espíritu Santo, que es la salvación, que es la vida eterna, que es hacia donde lleva finalmente la consagración, que es Jesucristo el Salvador. Claro, muy bien. Claro. Visto así, pero ¿cómo está el terreno? Lleno de espinas, ortigas, piedras. Hay que hacer un trabajo, hay que romper el terreno, hacer surcos, arar el terreno, limpiarlo para prepararlo para la siembra. Claro. Entonces, habiendo hecho este trabajo, que no podemos entrar por razón de tiempo, obviamente, entonces después tenemos ya levantar las 5 columnas de la verdadera consagración. Ya después de haber hecho esta limpieza, ahora sí vamos a levantar los 5 grandes fundamentos de la consagración, que es primeramente que estos 5 fundamentos o 5 columnas es que la verdadera consagración es primeramente interior, segundo tierna, tercero santa, cuarto constante y quinto desinteresada. Me llamaba la atención cuando oía al padre Héctor que él hablaba que la Virgen María, porque descubrí muchas cosas, ¿sabes? Que no sabía y aprendí, que habían 10 escalones que había enseñado la Virgen María a los pastorcitos y obviamente son 10 escalones de virtuosidad, donde se desarrolla la vida virtuosa. Entonces me sorprendía cómo encajaba exactamente en la tercera columna de la santidad que debemos tener al vivir la consagración, que son las 10 virtudes de la Santísima Virgen María. Estas 10 virtudes coinciden justamente con estos 10 escalones para la salvación. Después que hemos construido estas 5 columnas, entonces ahora tenemos un trabajo, padre, de 7 ventanas y 4 puertas que lleva este santuario interior. ¿Cuáles son entonces esas 7 ventanas y esas 4 puertas que lleva ese santuario interior? Precisamente la primera ventana es la preparación de la consagración, los 30 o 33 días como tal, que es la consagración ritual, la que todos hacemos, la consagración ritual. Entonces es la primera ventana de 7, nótese. Muchos pensamos que con haber hecho ya la consagración o con prepararnos para hacer la consagración de 30 o 33 días, que siempre, claro, San Luis no habla de 33 días. San Luis se rige por el calendario gregoriano y por tanto plantea 5 semanas de 6 días y son 30 días, no 33. 5 por 6, 30. Ok, ahora, no es que la de 33 no sea válida. Claro. Por supuesto que es válida, pero es importante aclarar que San Luis habla de 30 días. Así las cosas, entonces, ¿qué conseguimos? Lo primero es esta consagración, como tal, la consagración ritual. Después, el rezo de la coronilla, que es una devoción que enseña San Luis. Llevar la cadenilla de hierro, que es como un sacramental, como un signo de tu esclavitud mariana. ¿Ok?
que te haces esclavo de la Virgen, y esta cadenilla exterioriza que tú eres esclavo de María. Supone todo un compromiso, porque cada vez que tú veas la cadenilla y tengas una tentación, tengas un pecado, y tú llegas y miras la cadenilla, ¿qué te está diciendo la Virgen? Ajá, tú eres mío. Claro, Cuidado a dónde estás mirando o lo que quieres hacer. Bueno, así entonces estamos conversando con el doctor Pablo Vivas, que nos visita, está aquí por nuestro país. Acompaña también al padre Héctor, que es el director de Mater Fátima en esta gran misión tan interesante en todos estos pueblos nuestros, con la devoción y el llamado que hace Dios a través de nuestra Madre, sobre todo el llamado a la conversión. Y volvemos con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Estamos volviendo con Ñande Yarañé, estamos presentando el libro de Levítico, estamos en el capítulo 5, reflexionando esta partecita, ¿verdad?, de los versículos 14 al 26. Ya hemos hablado de las propiedades, ¿verdad?, que afectan a esas propiedades de Dios y del prójimo, siempre estas culpas. En primer lugar, hablábamos cuando uno, Ñande Mondá en síntesis, porque hemos tomado, decíamos, de las cosas sagradas de Dios para nuestro propio provecho. Pero, atención, lo sagrado aquí tiene un significado mucho más amplio, ¿verdad? Todo lo que el Señor pone a nuestra disposición. Pero en síntesis es el cómo nosotros estamos utilizando de eso sagrado que Dios nos ofrece. Segundo, cuando alguien también ha hecho algo, una cosa prohibida de los mandamientos del Señor. Aquí dice sin darse cuenta, y bueno, apliquemos esa partecita, pero siempre llama a una concienciación posterior. Hay un tercer elemento también
considerado como culpa, según el Levítico. Si alguien miente sobre un depósito o algo confiado en sus manos, de algo robado o quitado a la fuerza. Qué actual esto, ¿verdad? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos con el libro de Levítico, pero nosotros podemos volver a reinterpretarlo, podemos volver a aplicarlo en nuestro contexto del Nuevo Testamento. Si alguien miente sobre un depósito, hasta la palabra es interesante, ¿cuánto te deposité, verdad? Te miento. Bueno, hoy en día es un poco difícil, ¿verdad? Si te tuve que depositar una cierta cantidad, 1 millón, a depositar 500.000, ahí figura lo que te deposité, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Pero aquí está apuntando más, ¿verdad?, a una conciencia de la verdad. ¿Qué es lo que verdaderamente yo ofrezco? ¿Qué es verdaderamente lo que estoy dando? ¿Qué es lo que yo estoy compensando y devolviendo a esa persona de acuerdo a lo que me ha dado? Dice, o algo confiado, dice por eso, en sus manos. ¿Qué es lo que yo deposito? ¿O qué confianza yo puedo depositar en las manos de esa persona a quien he confiado en sus manos alguna tarea, algún ministerio, alguna acción? Entonces, ¿cómo lo estoy realizando en síntesis? Y eso va, decíamos, con respecto a una propiedad de Dios y una propiedad del prójimo. Porque con nuestro accionar, con nuestra mentira, nosotros estamos yendo contra las personas y estamos yendo contra Dios. O directamente después concluye diciendo, o de algo robado o quitado a la fuerza. Algo robado o quitado a la fuerza. Es decir, no te pertenecía eso, no era tuyo eso, pero sin embargo, o porque tienes el poder, eso justamente te está hablando quitado a la fuerza. Yo entonces puedo quitar a la fuerza porque tengo el poder, algo que se te ha confiado a vos, y entonces estamos usurpando y estamos mirando y usufructuando simplemente para nosotros de algo que no nos corresponde. Por eso dice ahí, de algo robado o quitado a la fuerza. Un cuarto elemento en este capítulo 5 que estamos mirando como sacrificio por la culpa, eran de culpa, ¿verdad?, del 14 al 26, por el cual tenemos que ofrecer ese sacrificio, también dice, si alguien encuentra algo perdido y lo niega, porque yo encontré, entonces yo encontré algo perdido, digamos así, entre comillas, y entonces, como estaba perdido esto, yo lo niego, yo lo tengo para mí, me adueño de algo que no me corresponde. Qué interesante. Y yo pienso que estos elementos, antes por lo menos, ¿verdad?, se insistía mucho más. Yo no sé ahora estoy también en la escuela, ¿verdad?, Papa Francisco se llama, aquí hacia Lambaré, ¿verdad? Y aquí encuentro y hablo con los niños. Pero una vez me vienen esas quejas chiquititas, ¿verdad? Y cómo nosotros los educadores y cómo nosotros los papás, ¿verdad?, las mamás, tenemos que estar atentos. Porque parece que ese niño de por sí cuando encuentra algo, ¿verdad?, perdido, algo que es del compañerito, o lo encuentra que a alguien se le cayó, no sé, se le cayó de ida, que oye apurá, que vea mi pero y para allá, lo que sea. Cualquier broreico, un borrador, un lápiz, lo que sea. Entonces después agarro, sin embargo, no somos capaces, ¿verdad?, entonces, como que de devolver. Antes yo recuerdo que, por lo menos, no sé si todos nosotros, en nuestra escuela o nuestros padres, nos educaron y nos dijeron, mi hijo, eso no es tuyo, eso no te corresponde. Mañana vas a devolver a la maestra. Y la maestra se va a encargar y va a preguntar de quién es. Porque tal vez alguna mamá después también, si es que le sigue a su hijo, se va a dar cuenta que su hijo perdió algo. Le falta, ¿dónde está? Tenía un borrador, ¿dónde le borramos hoy? Y entonces, o algunos mondallos, si no, ayuda, lleva. Entonces, viste que tiene que haber una comunión entre nosotros. Yo estoy poniendo así ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Porque hoy en día los robos son mucho más grandes, ¿verdad? Pero después robamos y nos quedamos ahí campantes, o sea, no hay una devolución. Nadie después te exige para que devuelvas. Incluso después chicaneamos, dice, ¿verdad? Así se utiliza esa palabra, chicanear. Tenemos el poder para engatusar, para engañar,
para prolongar, pagamos, etcétera, etcétera, para no devolver lo robado. Eso es lo peor, ¿verdad? No devolver lo robado. Entonces imagínense, sin embargo aquí, el libro del Levítico en este número nos dice si alguien encuentra algo, ¿verdad? Y lo niega, o negaye. Esto es entonces para entrar en una conciencia, y me parece que la palabra de Dios es tan exigente en este sentido. Después, si alguien dice jura en falso, consciente o deliberadamente, alguien jura en falso, consciente o deliberadamente. Y entonces entra de nuevo esa acción, ¿verdad? Y esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, de cómo estamos presentando lo que nosotros tenemos delante. Y entonces, esto es mentira, esta es una falsedad, pero sin embargo nosotros estamos presentando como si fuese algo verdadero, ¿verdad? Y entonces nos lanzamos, entonces decimos, entonces incluso juramos. Y esto, atención, que según el Levítico por lo menos es un pecado, pero tremendo, ¿verdad? Pero no hace luego falta mirar simplemente aquí desde el Levítico para entender que cuando uno está jurando en falso, uno puede destruir la vida de las personas. Y por eso dice, estos son los pecados que afectan a las propiedades de Dios y a las propiedades del prójimo. Propiedades de Dios y propiedades del prójimo. Es decir, a lo más íntimo, a lo más profundo, que le pertenece dentro de esa libertad, que le pertenece al ser y la esencia de esa persona. Añadir entonces, cuando estamos jurando en falso, pero consciente y al mismo tiempo deliberadamente. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo, ¿verdad? Nuestra reflexión. Es tan hermoso este libro del Levítico, nos ayudará a seguir reflexionando. Y ahora me despido de ustedes, será entonces hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por